Gracias por estar aquí, señores industriales. Señor secretario, muchas gracias por acompañarnos. Entendemos que su agenda es muy complicada y tuvo un cambio de agenda ahí lo mandó llamar el presidente, pero le agradecemos muchísimo que esté usted por aquí. La intención de esta reunión es hacer un diálogo con los industriales. Nosotros preparamos 4 breves láminas de 4 temas centrales que le preocupan a la industria. Si me lo permite, después de eso le damos la palabra y de ahí que los industriales puedan conversar con usted directamente sus preocupaciones. La que sigue, por favor. En negociaciones internacionales tenemos muchos frentes abiertos. Hemos estado muy cerca de su secretaría y del equipo negociador. Como usted sabe, exportamos 6.400 millones de dólares. Somos el 4º proveedor de productos textiles y de confección a Estados Unidos. Llegamos a ser el primero. El 37% del valor agregado doméstico en la cadena. Tenemos 420,000 empleos. Nuestras exportaciones se han venido diversificando, aunque la parte de confección está principalmente enfocada a Norteamérica. En la parte textil hemos ya cambiado al 37% de nuestras exportaciones textiles van hacia el sur, y de ellas Centroamérica y la Alianza del Pacífico empiezan a tomar importancia. Muy importante el cambio en Perú, ya que teníamos aranceles altos para exportar a Perú y ellos entraban a México con aranceles bajos, y en la última negociación en la que participamos con su secretaría logramos que hubiera simetría. La que sigue. Algunos datos de nuestros competidores. Lo hemos venido diciendo formalmente, nos preocupa mucho la participación de Vietnam en el TPP. Sin duda es una potencia exportadora, principalmente en la parte de confección. Segundo proveedor de Estados Unidos solamente después de China, con costos laborales muy bajos. Ahí hay un comparativo pequeño, 60 centavos contra 2.72 que tenemos en México. Claro que las condiciones de mercado y las condiciones son totalmente diferentes. Tienen una empresa estatal que se llama Vinatex, que tiene más empleos que los que nosotros tenemos en México, y el 80% de sus insumos vienen de China, por lo que nos preocupa mucho darle una ventaja arancelaria a un país con el que tiene una fuerte relación con China, con la que tenemos un problema en la OMC. La que sigue, por favor. Panamá, tengo entendido que nos tiene noticias, secretario, de cómo cerró el tema de Panamá. El subsecretario Rosenzweig estuvo en contacto con nosotros, con el equipo. Nosotros habíamos solicitado exclusión del tratado con Panamá, ya que nos preocupa que no hay una producción real en Panamá en la parte de textil y confección, y no tenemos ningún interés de exportar a Panamá. Nos preocupa mucho que Panamá es un país principalmente logístico, donde hay pura triangulación, y necesitamos poner controles para que las pocas empresas que existen, tenemos entendido que hay una cosa así ridícula como 1.200 empleos en todo Panamá, que seguramente son cambio de etiquetas nada más. Queremos controlar esas exportaciones de Panamá para que no nos… 1.433, perdón, fallé por algunos. Para que no nos manden productos triangulados. La que sigue. Si me permite, el segundo tema, secretario, el tema de China, que usted conoce muy bien, ya que iniciamos desde que usted era diputado. Estamos muy preocupados por cómo va a acabar esa demanda ante la OMC contra China. Las exportaciones de China hacia México ilegalmente siguen creciendo, y sin duda no hemos logrado llegar a buen término. Es algo que le queremos pedir, que nos apoye para llegar a ya sea una buena negociación o una buena demanda, pero hay que parar el tema de China. La que sigue. Tenemos desde octubre del 2012 con el tema. La que sigue, por favor. Una antes. Secretario, usted nos ayudó para que uno de los temas de la declaración presidencial en la visita del presidente Xi Jinping a México sea la resolución del tema textil, y queremos escuchar su opinión sobre el tema. La que sigue. En el tema de legalidad, nada más le muestro una gráfica.
es algo que ya le presentamos y ya presentamos en su oficina. Los crecimientos son abruptos y son ya ridículos, es un tema la verdad, de dar pena para el gobierno mexicano. Hemos estado en diferentes secretarías pidiendo el apoyo, pero los aumentos de 20 y 30% en importaciones ilegales subvaluados a un centavo están haciéndole muchísimo daño a la industria y si no las paramos, la van a destrozar. No hay otra forma de ponerlo, el tema es catastrófico y la industria no puede aguantar estos cambios en importaciones ridículas a un centavo. No hemos logrado detenerlas. Ahí lo único que pedimos es ayuda. Sabemos que no todo está en su secretaría, pero al mismo tiempo creemos que usted debe ser nuestra voz. ¿La que sigue? Si vemos, este es un comparativo de las importaciones temporales contra las definitivas. Como usted sabe, secretario, hay un brinco entre definitivas y temporales, dependiendo qué les convenga, pero son igual de ilegales en ambos casos. ¿La que sigue? Por último, es una propuesta, secretario, seguramente los industriales, aunque les pasaremos la palabra, querrán saber, bueno, ¿por qué no crece el país? ¿Qué nos está pasando? Tenemos muchas reformas, muchos cambios, pero nuestros negocios no sienten el crecimiento, pero sí sentimos el crecimiento de la informalidad y las importaciones. Estamos bastante preocupados. Gracias. Bueno, primero, buenos días a todos ustedes. La verdad es que hay que retomar donde dejamos nuestra última conversación, que fue en la última asamblea, creo, que estuvimos platicando un poco, y un poco tomar una visión de lo que ha pasado desde la última vez que nos saludamos. Yo creo que habría que empezar primero por los temas macro, aquellos que más les preocupa desde el punto de vista de la dinámica del mercado y de qué está pasando con la perspectiva de la economía mexicana y las expectativas para el crecimiento de sus negocios. Yo creo que, en primer lugar, hay que tomar en cuenta que cuando un país se enfrenta a la solución de retos estructurales que han estado estancados o en la bandeja de pendientes durante 20 años, el desatoro de los mismos de una manera acelerada como ha venido ocurriendo, o sea, prácticamente 6 reformas en el contexto de un año de tiempo. La legislación secundaria ya empieza a transitar, mañana se presenta ante el Pleno los cambios a la Ley de Competencia Económica, Pleno de la Cámara de Diputados, y seguirá la de telecomunicaciones y seguirá la de energía. Pues nos lleva a un punto de decir, bueno, sí, efectivamente el país se está transformando y la pregunta es en qué momento esa transformación se va a empezar a sentir en la dinámica de la economía interna. La economía interna, como ustedes saben, o el crecimiento está soportado hasta hoy, antes de las reformas estructurales, 2/3 partes en el motor exportador y 1/3 parte en el motor interno. Cuando uno analiza y descompone el PIB, como el 66% de ese crecimiento, 62, 66%, ha estado explicado en los últimos 10 años por el crecimiento del motor externo de la economía mexicana y 1/3 parte por el motor interno. La idea de las reformas es justamente darle un mayor balance a los motores internos para tener una economía más resistente a la vulnerabilidad internacional. Pero cuando analizamos un poco indicadores que determinan confianza, no hay que dejar de ver algunos indicadores interesantes. Cerramos 2013 con 35.2 millones de dólares de inversión extranjera directa, o sea, es la cifra más alta desde que se registra el indicador de inversión extranjera. Aún y quitándole de esos, fueron 13,000 millones los que correspondió a la venta de modelo a INBEV, estaríamos con una inversión de 22,000 millones de dólares, muy superior a los 13,000 millones de dólares registrados en el año 2012, lo cual nos dice que los agentes económicos están apostándole la confianza de mediano plazo de la economía mexicana. Los ciclos económicos obviamente nos dan elementos de toma de decisión de corto plazo.
y como dicen como decía Keynes, ¿no? En el largo plazo todos estaremos muertos, por lo tanto tenemos que vivir y comer en el corto plazo, ¿no? Pero si analizamos un poco lo que pasó en 2013, expectativas de todo el mundo se vinieron a la baja, el arranque, la transición misma y el esquema de comportamiento de la inversión pública tuvo un arranque desfasado, el cambio de modelo de diseño en un sector fundamental que es el sector vivienda, que estaba mal planteado y que teníamos que hacerle reingeniería, implicó un freno de tajo, o sea, de un solo momento, y a partir de eso se tuvo que rediseñar el Programa Nacional de Vivienda, que ya está operando al 100%. Entonces llegamos a un 2014 donde definitivamente las expectativas de crecimiento son mejores, con un arranque por la parte externa difícil por la inclemencia del tiempo en América del Norte, que es nuestro principal mercado de exportación, pero creemos, y ya viendo los indicadores de industria manufacturera de Estados Unidos, que están bastante buenos hacia la segunda parte de febrero, y creemos que el ritmo de crecimiento del motor externo va a retomar su auge. En el motor interno hay elementos favorables. Primero, las licitaciones públicas empezaron a establecer desde cierre del año pasado. La ejecución en infraestructura gubernamental está en tiempo y forma ejecutándose. El programa de vivienda ya está totalmente rediseñado y el organismo financiero ya tiene una apertura de cartera pues por más de 7,000 millones de pesos en el primer trimestre del año. Entonces, todos los elementos que en algún momento se vieron actuando en contra para la dinámica de la economía, que además tuvo un crecimiento del 1%, vienen a darnos elementos distintos. La inflación en la segunda quincena de febrero y la primera quincena de marzo se viene desacelerando, o sea, el impacto, como siempre se ha dicho, el impacto del tema fiscal en bienes de consumo es de una sola vez, no es una inercia inflacionaria. O sea, dio el golpe al arranque en el mes de enero, llegó a impactar la primera quincena de febrero, pero ahorita la inflación ya viene asintóticamente hacia el objetivo del 3%. O sea, no hay un tema permanente de inercia inflacionaria. Entonces, digamos que los elementos vienen a ser positivos para un mejor comportamiento de la economía. Estuve con ANTAD la semana antepasada en Guadalajara. Las cadenas anunciaron una inversión de 5,000 millones de dólares en apertura de nuevas tiendas. O sea, no se puede hacer un anuncio de esa naturaleza si no se le está apostando a que la economía mexicana va a reaccionar a los cambios estructurales que se están dando y a una nueva dinámica en el comportamiento de los mercados. Europa ya está viendo la salida, básicamente las economías de Alemania, Inglaterra, incluso Francia, están viendo mejores perspectivas de crecimiento, o sea, incipientes, pero ya en una tendencia positiva. España, incluso el sector externo le ayudó a restablecer un poco lo que es el inicio de una leve recuperación. Entonces, estamos viendo un escenario positivo en ese sentido. El tema, digamos, de fondo, en cuanto a la definición ya de la parte de nuestra responsabilidad con el sector, digamos, industrial de manufacturas, partamos un poco de donde tomamos, ¿no? O sea, como en todas presentaciones, Moy nada más puso las canicas pendientes, no puso las que ya cayeron. Y una de ellas es que cuando iniciamos esta administración, hicimos un análisis de lo que había sido el compromiso de 2008, cuando al frente de Concamín estaba un presidente de este sector, Pérez Burger, y había firmado un poco con el brazo medio mayugado un acuerdo de desgravación arancelaria, el famoso acuerdo del 2008, que tenía como contraprestación para el sector manufacturero mexicano que el gobierno se comprometía en avanzar en mejorar los costos de competitividad. Había compromisos de mejora en materia del costo de energía eléctrica, había compromisos de parte del gobierno. Si te voy a obligar a aceptar unilateralmente una desgravación arancelaria, el gobierno se comprometió en el 2008 a mejorar los elementos competitivos del sector manufacturero mexicano. Cuando llegamos a esta administración el 1 de diciembre de 2012, obviamente teníamos que ese cierre de ventanilla de baja arancelaria iniciaba inmediatamente con nuestra llegada al gobierno y teníamos al cierre de ese año un nuevo esfuerzo del sector textil y del sector calzado que estaba programado.
consultándolo con el presidente, decidimos congelar esa reducción. Y la decidimos congelar por dos temas. Primero, porque el gobierno había incumplido con su parte de la mejora de las condiciones de costo. Y segundo, porque no hacía lógica que estando frente a 3 negociaciones fundamentales, Alianza Pacífico, TPP fundamentalmente, y la posibilidad de la modernización del acuerdo con Europa, pues no tenía lógica estar unilateralmente reduciendo las aranceles cuando son fichas que deberían de estar puestas en la mesa de negociación. Entonces lo congelamos en la primera responsabilidad 12 meses y lo volvimos a congelar en el mes que tocaba otra vez en el mes de diciembre. Entonces nosotros hemos mantenido el compromiso con el sector de confección y de calzado de que no vamos a poner en la mesa unilateralmente fichas cuando realmente son parte de la estrategia de los temas de negociación. Y adicionalmente, justamente, uno de los beneficios de las reformas es poder llegar a ese compromiso de eficientizar la parte de competitividad que se había comprometido el sector público. Mejores costos de energía, mejores costos de gas, mejores costos de operación para el sector manufacturero mexicano. Entonces, en ese sentido, hemos sido congruentes con la estrategia y ese compromiso lo hemos venido cumpliendo con ustedes. Ahora, dentro de este mismo tema, en materia de negociaciones internacionales, uno de los temas básicos que cerramos con ustedes fue Alianza Pacífico. En Alianza Pacífico, como comentó Moisés, restablecimos los equilibrios en las bilaterales que se habían no conformado a sus mejores intereses. La regla de textil, les voy a platicar una anécdota. Un compañero de su sector es responsable que yo use estos calcetines, Secretaría de Economía. Me los mandó regalar un compañero del sector. Me los mandó en azul y en negro. Me faltan los cafés, pero bueno, a ver si se acuerda. Pero les muestro esto porque el canciller chileno, cuando estábamos negociando alianza, estaba muy agresivo diciéndonos que estábamos defendiendo demasiado el sector textil, ellos querían unas reglas de origen más abiertas, querían la conformación. Finalmente cerramos fue Moy al cierre a Playa del Carmen y cerramos bajo las condiciones que habíamos pactado con el sector. El presidente fue a firmarlo a Cartagena de Indias el 10 de febrero y llegué yo a Cartagena con una caja muy bonita de las que pintan los niños con síndrome Down de la organización aquí en México, pero iba con 12 pares de calcetines para el canciller chileno que decía Canciller Estrella Alianza Pacífico. Entonces la regalo y dice, ya me quedó claro por qué defiendes tanto al sector textil. Dice, me estás diciendo que cedí la joya de la corona por un regalo de 12 calcetines. También tenemos de rayas, hay verdes, la moda está… Sí, pero no creo que el presidente te vaya a nombrar secretario de Estado usando esos calcetines. Por fortuna no estoy buscando ese puesto todavía. Muy bien, pero bueno, el asunto es que Alianza la cerramos de la mano con ustedes y exactamente con los intereses del sector para tratar de fortalecer la proveeduría regional a todo lo que da. En el caso específico de TPP, uno de los temas de la negociación que nos ha costado durísimo porque hemos mantenido una coordinación con los norteamericanos es justamente la lista de escaso abasto que estamos viendo con el sector y en la última reunión pues, casi estábamos cerrando ya con Vietnam precisamente para poder aterrizar de qué manera vamos a lograr el objetivo. Pero aquí hay un tema interesante y tiene que ver con el hecho de que TPP, dentro de las disciplinas no tradicionales, incluye una disciplina muy importante, que es la de State Owned Enterprises, SOEs. Empresas estatales, este capítulo pretende regular el manejo que hace un gobierno de empresas que en un momento determinado tienen que respetar reglas de mercado, no subsidiar y una serie de elementos. Por eso es muy interesante para un sector como el de ustedes que exista un capítulo de empresas del Estado. México lo que hizo en esta negociación es ponerle un gran paraguas de protección al tema de energía, pero obviamente en temas de bienes comerciables es un capítulo que nos puede ayudar a vigilar
las reglas de comportamiento de una empresa estatal textilera como la de Vietnam, que es un gran riesgo para el país. Dentro de los frentes de negociación, Panamá lo acabamos de cerrar ayer. Panamá nos pidió cerrar la negociación como un prerequisito para incorporarse a Alianza. En la negociación con Panamá, el acuerdo en materia de comprobación de reglas de origen quedó hecho por las autoridades. O sea, no va a ser un esquema donde sea de buena fe de los participantes, por lo tanto era el posicionamiento rígido que exigía la industria textil mexicana para evitar que Panamá estuviera triangulando productos de otras regiones y tratándole de dar estatus de contenido regional. Entonces, el elemento que quedó determinado en el acuerdo es que la regla de origen será ratificada por las autoridades y no por particulares, que es parte del esquema. O sea, prácticamente se cerró el viernes el acuerdo con Panamá y todos los términos que acordamos con la industria se cumplieron al 100%. Así es que es otro acuerdo que no les debe de preocupar como sector y que está a favor de la expansión rápida de lo que es Alianza Pacífico. El acuerdo, obviamente, dentro de la estrategia de negociaciones está pendiente el inicio de negociaciones para modernizar el acuerdo con Europa, la profundización misma de la parte de integración con América del Norte, y en ese sentido, pues, prácticamente son los 4 frentes fundamentales. Uno de los temas que ustedes observarán que nos da credibilidad, y es la mejor manera de ilustrarlo, es, yo creo que hay solo 2 instrumentos de política pública que son lo que yo le llamo ya prácticamente políticas de Estado. Uno tiene que ver con la parte de estabilidad financiera macroeconómica del país, o sea, disciplina fiscal, autonomía en política monetaria, que nos ha dado credibilidad en cuanto a la conducción financiera de la economía, y el otro es la política de comercio exterior. O sea, la política de comercio exterior ya es prácticamente una política de Estado cuando ha resistido cambios de un gobierno, de un signo partidista a otro. O sea, el TLC lo negoció un gobierno del PRI, finalmente fueron gobiernos del PAN los que iniciaron el compromiso de negociación de TPP y de Alianza Pacífico, es un gobierno del PRI quien cierra Alianza Pacífico y abre la primera negociación de TPP, y esto manda mensajes de alta credibilidad a los inversionistas extranjeros, fundamentalmente dando confianza en el futuro del país. Estuvimos inaugurando la planta de Nissan en Aguascalientes. Nissan pasó de producir 650,000 vehículos a 850,000 vehículos al año, y para el 2016 va a estar produciendo 1 millón de vehículos al año. La única manera que uno puede explicar que hay una apuesta por la economía mexicana de esa naturaleza es no solo fijándose en el mercado interno, sino lo que es la plataforma de exportación que representa México. O sea, el hecho de que de los 3 millones de vehículos que producimos, 1 millón se queda en el mercado doméstico y 2 millones salen al mercado de exportación, nos está diciendo que los inversionistas tienen confianza en la credibilidad que hemos construido a través de los años como un país enganchado en una plataforma de exportación con políticas internas que favorecen la eficiencia en los modelos de agregación de valor. Y en ese sentido es lógico que el futuro está entre el cruce de Asia con TPP, a Europa con el acuerdo con la Unión Europea, América Latina con lo que va a ser la expansión de Alianza Pacífico y la integración de fondo con esquemas productivos en América del Norte, pues nos da el posicionamiento estratégico ideal para el país y para su futuro desarrollo. Si a eso le agregamos que el centro fundamental de las reformas estructurales van orientados a soportar la mayor eficiencia de la integración de valor nacional, sea por la reforma financiera, sea por la reforma energética, sea por la reforma en competencia económica, sea por la reforma en telecomunicaciones, todo ello viene a reforzar un elemento fundamental de hacer más efectivo la incorporación de valor nacional a través de ventajas en productividad. Y concretamente en el sector manufactura, en cualquiera de sus líneas, sea metalmecánica, sea textil, lo que tenemos son 3 pilares fundamentales que estamos afianzando. El primero, acceso a energía abundante a precios más competitivos. O sea, América del Norte es la región del mundo que va a tener acceso, que tiene acceso a un gas a una cuarta parte o una tercera parte de lo que se paga en Asia o en Europa. 2, tenemos un bono demográfico que no lo comparte ninguna otra región del mundo.
según el Buró del Censo de Estados Unidos, de aquí al año 2050, la fuerza de trabajo mexicana va a crecer en un 31%. En China, en el mismo periodo de tiempo, la fuerza de trabajo se va a reducir en un 37%. Un 27%. En Corea se va a reducir en un 37%. O sea, lo que nos está diciendo el bono demográfico es que México, como complemento en la integración manufacturera de América del Norte, va a tener una ventaja comparativa en fuerza de trabajo, en energía, y el tercer elemento fundamental donde estamos haciendo esfuerzos es en el tema de innovación. Hoy la manufactura depende un 30% de lo que es innovación y tecnologías de la información. O sea, estamos compitiendo en un sector de manufactura no del tradicional del siglo XX, sino un sector de manufactura que está evolucionando en la competencia desde el punto de vista de su valor agregado en materia de innovación. Y está demostrado que uno de los elementos más importantes impulsados hoy en América del Norte, tanto en Canadá como en Estados Unidos, es el tema. México está subiéndose al tema, se están reforzando los presupuestos públicos en materia de innovación y estamos tratando de incorporarlo de una manera sustantiva en la agenda bilateral México-Estados Unidos en ese sentido. Así es que yo creo que si sumamos esos componentes, el futuro es un futuro que sin duda nos va a posicionar como país y como región en la región más importante en el mundo en materia de manufactura en la próxima década. O sea, no hay duda que el esquema manufacturero de América del Norte va a ser el más importante en el esquema mundial, de acuerdo a cómo se están comportando el factor demográfico, el factor energético y la palanca de la innovación dentro de la región de América del Norte. Yo aquí dejaría mis comentarios para establecer un diálogo, pero les diría confianza en que el mediano y el largo plazo son totalmente promisorios, recuperación en el 2014 en nuestra tasa de crecimiento y sin duda yo creo que este es el momento de seguirle apostando al desarrollo de la economía mexicana de una manera importante y lo estamos viendo. A mí me toca más de la mitad de mi agenda en el exterior y la atracción que el país está generando en inversiones extranjeros sigue siendo muy importante para justamente poder formar parte de una nueva etapa en el crecimiento de la economía mexicana. Obviamente hay sectores totalmente definidos, que es el energético y el de comunicaciones, no solo con las inversiones directas, sino las que van correlacionadas con los sectores, como es el caso de servicios al tema de energía, pero sin duda yo creo que estamos en el camino correcto y que simple y sencillamente la economía mexicana va a empezar a recuperarse en el 2014 y a fortalecerse con los resultados que empecemos a ver de las reformas estructurales. Gracias, secretario. Tenemos ahí el tema de la ilegalidad, que seguramente los industriales van a tener preguntas importantes. Si me permiten, secretario. A propósito de eso, intervine para que el presidente del SAT estuviera con ustedes. Estaba fuera de México, pero llegó hoy a las 5 de la mañana. Le hablé el viernes y me dijo que los va a acompañar. Hay un tema ahí de que si quiere ser el orador oficial o no, pero lo tendrán como quiera para que en corto ya nos confirmaron y nos desconfirmaron como 3 veces. Ahorita hablo con él. No Gracias. Secretario, si me permite, no tenemos ningún formato definido. La idea es que los industriales puedan hablar con el secretario directamente. Es un foro totalmente abierto, entonces yo les pediría que el que quiera usar la palabra, quiera hacer alguna pregunta, por favor pida el micrófono y lo haga directamente al secretario, ya que no hay no hay nada, ningún formato, ni hojas, ni nada. Por favor, Marcos. Señor secretario, buenos días. Lo que me preocupa a mí y a muchos de nuestros compañeros es la parte del desempleo. El desempleo en el mundo está crítico, en México tiene sus problemas y vemos la liga con la ilegalidad muy fuerte vinculado. Entonces, si nosotros pudiéramos ayudar en conjunto, tanto los industriales, el gobierno y los demás sectores de la sociedad, a disminuir un poquito esa informalidad, podríamos crear esas fuentes de empleo rápidamente en varios sectores, ¿no? En el sector de la construcción, en el sector automotriz y también en el sector textil. Entonces, no necesitamos grandes cambios, sino cambios paulatinos que nos vayan permitiendo ir
metiendo toda nuestra capacidad instalada en conjunto con las necesidades del país. ¿Qué opina usted al respecto? ¿Se podría hacer esto de manera tranquila, pausada y en etapas? Sí, tomamos tres. Aquí atrás. ¿Quién está aquí? Rosendo y luego Alejandro, sí. Secretario, como usted bien sabe, hemos tenido desde hace varios años… Perdón, omití decir que si se presentan, por favor, Claro que nada sí. más para decir de dónde. Rosendo Vallés, expresidente de la Cámara. Como usted sabe, hemos tenido a lo largo de varios años una reunión mensual como Cámara Textil con el jefe del SAT, el actual y los anteriores, en donde hemos ido teniendo diferentes etapas en donde la situación mejora, otras donde la situación empeora de manera considerable, pero lo que estamos viendo a partir de septiembre del año pasado, algunos de los que estamos en este trabajo desde hace 10 o 12 años, es verdaderamente dramático. Si ese incremento tan brutal que se dio a partir de septiembre, pues tiene varias causas que me parece son anormales, no son parte de la dinámica normal del contrabando y que no habíamos visto en el pasado en ningún momento. Entonces, a pesar de que en el SAT, la verdad es que hemos ido trabajando muy bien con ellos y hay una disposición importante para que las cosas caminen, nos parece que esta situación de emergencia que se dio a partir de septiembre debiera ser ya analizada a un nivel un poco más alto para buscar, primero, qué es lo que está pasando y segundo, cuáles pueden ser las áreas de solución, ya que esto que está sucediendo en textil seguramente va a estar sucediendo en varios otros sectores y la economía del país como tal, ya no como sector textil, sino la economía global, puede tener una problemática seria por lo que está pasando y los esquemas que los contrabandistas están utilizando ahora. Gracias, Rosendo. Sí, es un tema de Estado, ¿no? Ya es un tema de Estado. Por ahí creo que estaba Alejandro. Buenos días, señor secretario. Soy Alejandro Moera, de la sección Lana. Un tema que nos preocupa en el tema del TPP es que se permita la entrada de China vía una lista de short supply, y no más en telas de lana, sino también en algodón y acrílicos, donde se fabrica mucha producción de telas y se exporta, ¿no? Entonces queremos pedirle que continúen peleando para que no se abra una lista de short supply, sino al contrario, que no exista como tal, sobre todo si hay producción en los países integrantes del TPP, porque si no, como mencionaba, le estamos dando entrada a China a un tratado de no pertenece. Tomamos tres y ahorita tomamos otras tres, ¿va? Marcos Kalach, de Galtex. Básicamente, Marcos, cuando hablas de pequeños cambios, me imagino que lo pones en el contexto como complemento a lo que es… Yo dividiría las estrategias de política pública en dos. Unas que son transversales, o sea, todas las implicaciones de las reformas estructurales tienen impactos en todos los sectores. O sea, si es mejorar los términos de financiamiento, si es mejorar el costo de energía, si a través de la competencia económica mejorar el acceso a insumos, las telecomunicaciones, que son parte fundamental ahora en los procesos productivos. Todo eso obviamente son medidas que te pegan, son de fondo, son grandes cambios, no son pequeños, y que te van a pegar transversalmente a la competitividad de todas las actividades económicas. Pero hay una serie de acciones y que son parte de lo que estamos viendo sector por sector y que estamos trabajando con Rogelio Garza, el subsecretario de Industria y Comercio, donde estamos conformando en 21 sectores estratégicos el diseño de políticas públicas sector específicas. Y así como estamos trabajando con la industria del vestido, estamos trabajando con la automotriz, estamos trabajando con la metalmecánica, con las de tecnologías de la información, con la aeroespacial, etcétera, etcétera. Y la idea es poder ver cuáles son aquellas cosas que nos permitirán desatorar el potencial sectorial en acciones muy concretas. Digamos, desde, por ejemplo, que el sector necesita la definición de una norma oficial mexicana que le ayude a mejorar sus términos de desempeño, por ejemplo, como es el caso con la acción de parques industriales. En el caso específico del trabajo que estamos haciendo con ustedes, el proyecto del Centro de Innovación que estamos
lanzando en Hidalgo para todo lo que es la parte de valor agregado y poder potencializar la parte donde hemos sido más exitosos en el esquema de exportación, incluso el poder incluir este esquema que planteaba Rosendo en términos del combate a la ilegalidad como parte de un compromiso de política pública. O sea, la idea es decir, a ver, ¿qué es lo que necesita el sector? ¿Qué es lo que le está afectando al sector? Y cómo podemos como sector público comprometernos a acciones concretas que mejoren el desempeño del sector. Y entonces es un vector de responsabilidades con actores que tienen que tomar acciones específicas, con fechas, con tiempos y con compromisos establecidos. O sea, esos ya los estamos haciendo con cada uno de los 21, 22 sectores estratégicos que estamos trabajando. Y la idea, están agrupados básicamente en tres definiciones, lo que le llamamos sectores maduros, que son los sectores que le dieron el fortalecimiento al sector manufacturero mexicano, que es textil, calzado, metalmecánica, etcétera. Sectores dinámicos, donde está automotriz, aeroespacial, que están creciendo alrededor del 20% anualmente, y lo que le llamamos sectores futuro, que es tecnologías de la información, toda la parte de manufactura de utensilios médicos, artefactos médicos, que están teniendo un desempeño muy interesante en el país. Y la idea ahí es cómo intervenimos con todos los instrumentos que tenemos, o sea, la parte de financiamiento, ya sea para empujar exportaciones, Bancomex, Nacional Financiera, la parte de lo que es inversión, es en compromisos a través de temas de innovación, que lo estamos haciendo conjuntamente con CONACYT. O sea, que todos los instrumentos estén alineados a ese grupo de políticas públicas. Y la idea fundamental es justamente mejorar la formalidad dentro de todo este tema. Con la Secretaría de Hacienda tuvimos un compromiso, todas las áreas del gabinete, para poder hacer un paquete de incentivos al capítulo que se abre en esta nueva ley fiscal del 2014, donde se está generando incentivos para que una operación informal pueda entrar al sistema fiscal con 0 impuestos en su primer año, luego aumente a 20% de su carga, 30% de su carga, para pequeños negocios fundamentalmente. ¿Y cuál es el incentivo? El incentivo es que una vez que estás dentro del esquema, aunque el primer año no pagues impuestos, ya te pueden considerar beneficiario de los programas gubernamentales. Y entonces el INADEM te puede considerar para sus programas de apoyo, Nacional Financiera te puede dar un crédito para pymes con garantías gubernamentales. Entonces la idea es justamente cómo jalar de la informalidad a la formalidad a través de esta ventanilla que abrió por primera vez en la historia de la Secretaría de Hacienda para la conversión de los negocios informales a la formalidad. El tema de la ilegalidad de Rosendo, con el secretario de Gobernación, restablecimos el comité que venía funcionando desde hace tiempo en otras administraciones, con la cabeza que debe ser, que es la parte de seguridad, para poder fortalecer la participación de todos los actores en este combate. Hay un tema, porque aquí hay varias facetas de este asunto. Uno es contrabando puro, otro es subvaluación, como es lo que mostraba Moy, y otro es una legalidad frágil que tiene su origen en corrupción. No sé si están observando ustedes que hay un par de juzgados, de jueces del circuito federal que están en Baja California, que son los que dieron los amparos para la importación de vehículos usados, y ahora resulta que en todos los temas de importación están otorgando amparos en muchos de los sectores, o sea, y entonces se están permitiendo a particulares internar mercancías sin el cumplimiento de los mecanismos, las restricciones y regulaciones gubernamentales. Ya se detectó quiénes son esos juzgados y obviamente hay un tema muy serio porque también requiere que el gobierno federal tiene que estar presente en todas las audiencias que se realizan en Mexicali y en donde están estos juzgados del circuito federal. Acabo de platicar con el secretario de Hacienda para coordinar con el judicial una propuesta de que en materia de comercio exterior solo tengamos un juzgado de circuito que esté físicamente en las cercanías del Distrito Federal y que no tengamos que andar haciendo defensas en Tinguindín y en todas las partes donde los particulares nos quieren golear para poder abrir boquetes a los esquemas de importación. Entonces ya lo amarré con el secretario de Hacienda y estamos por platicar con el tribunal para que nos permitan un cambio y poder hacer que solo sea una sola sala aquí
la que lleve los temas de comercio exterior y poder tener una injerencia directa y tener control sobre lo que está pasando en estos términos, porque a través de incentivos perversos se nos está abriendo un boquete disfrazado de legalidad, que realmente el fondo es corrupción y es ilegalidad. Alejandro, la parte de algodón y acrílicos, ¿cómo se? Lanero. Lanero. Sí. Lana, algodón, pero es que, digo, agarró parejo, no nomás se quedó en lana. Pero le interesa la lana. Me imagino que obviamente hace la roncha gorda para tener otros apoyos, o sea, no irse solo. Digo, tomo nota, Moy ha estado pegado en las negociaciones, es un tema difícil, o sea, una negociación con 12 países no es fácil. Precisamente la existencia del short supply es una evaluación real de las capacidades productivas, solo es un reconocimiento de que en algún tema, para cierto tipo de producción pudieras tener necesidad de tener un esquema regulado y finalmente es parte de la negociación. O sea, pero sin duda yo creo que hemos hecho un gran trabajo de coordinación con los norteamericanos en este tema y hemos lidiado directamente con las sensibilidades de los vietnamitas, ellos reconociendo las sensibilidades de México, porque el tema finalmente no es la protección del mercado mexicano, esa los vietnamitas nos la regalan, el tema es el mercado de Estados Unidos. Y entonces, como siempre les digo, pues lo más fácil si quieren nos salimos de TPP, pero entonces lo que va a pasar es que nos van a comer el mandado en los mercados que ya tenemos abiertos. Entonces tenemos que estar adentro para proteger de la mejor manera los términos de acceso que tenemos en los mercados que nos interesen. Y esto es un esquema de negociación que al fin del día pues no te las puedes llevar todas, pero tratas de maximizar el posicionamiento. Entonces seguiremos trabajando, tratando de defender las posiciones que tenemos y llegando a un acuerdo que pueda sostenerse y que tenga equilibrio entre los actores de la negociación, ¿no? Secretario, tomamos 3 más, rápido. Sí. Tengo a Jacobo, a Amin y a don Ricardo. Don Jacobo. ¿Por qué no, a ver, uno como 6 más, ¿por qué no echamos las 6? Órale, entonces, breves, ok. Luego tomo a Mayer, sí, ahorita después. Señor Jacobo, Amin, secretario. luego don Ricardo, Mayer, Rafa. Sale. Bueno, mi pregunta es al planteamiento que hizo Moisés Calach con respecto del tema de la OMC y China. Y la segunda parte de la pregunta es el tema de las zonas fronterizas y la rectificación de no cobrar arancel a ciertos productos en zonas fronterizas, tema con Garitas y tema con Dragon Mart. Si bien usted nos comentó que se dejaron los aranceles de la forma que estaban y no se redujeron, pues ahora nos enfrentamos a que en las zonas fronterizas pueden entrar varios de los productos y no pagar un solo centavo de aranceles. Y pues ya no existen Garitas que nos detengan. Jacobo Saga de Yazbek es un industrial integrado en las camisetas principalmente. Amin Guindi. Señor secretario, Amin Guindi, Grupo Quimex. 2 temas que nos preocupan profundamente. El número 1 es el tema del gas. Usted nos decía que México será competitivo, esperando que sea competitivo a mediano plazo y no a largo plazo, porque efectivamente el año pasado nos subió la parte del gas 35%, y en este año, a partir de diciembre 31 a febrero 28, en 2 meses nos subió otro 33%. Para marzo se está esperando que baje 10%, dando un acumulado de incremento de 22% en lo que va del año, 3 meses del año. Entonces, como usted bien dijo, esperando que eso sea, que seamos competitivos en el corto, porque si no ya no estaremos. Y el tema número 2, también muchos de los industriales de aquí tenemos un problema de devoluciones de IVA. Los que somos exportadores, tenemos ya 5 o 6 meses tratando devoluciones de IVA, y ha habido tortuguismo, y ha habido muchos problemas, no nos han devuelto IVA, y la señal que nos están mandando es no exportes, porque por cada dólar que exportamos, 16% se nos queda en cuenta por cobrar al SAT. Entonces ahí lo que le requerimos es su ayuda, le pedimos su ayuda para poder agilizar, expeditar esta devolución. Gracias. Por ahí tenía don Ricardo acá atrás. Amin Guindi de Quimex. Don Ricardo, nada más Rafa, porfa. Don Ricardo, por favor. Sí, muy buenos días a todos. Lefonso, gusto en saludarte. Hace 10 años viajábamos y voy a tocar el tema de lo que viajábamos a la OMC tú y yo para el asunto que tú recordarás, ahí presentaba yo siempre el asunto de China. Entonces,
lo que ha sucedido actualmente y viendo en consecuencia, quitando las exportaciones de petróleo, quitando las exportaciones de automóviles y las que no están en los tratados de libre comercio, nuestra balanza comercial, tomando en cuenta solamente los productos que están en los tratados de libre comercio que tiene México, esos tratados de libre comercio, esa balanza comercial nos da más de 65,000 millones de dólares negativos. La pregunta es, ¿qué podríamos hacer para conocer realmente, si se pudiera mensualmente, alguna información en que esos números fueran mejorando? Y sobre todo, ya escuché lo de Rosana y los demás compañeros que explicaron y los comentarios muy interesantes que hiciste en relación a lo que se va a hacer para la subfacturación, el dumping y todo eso. Eso es todo. Muchas gracias. Gracias, don Ricardo. Don Mayer, aquí está. Luego Rafa, ¿y quién más tengo? Perdón, ¿por aquí alguien? ¿Ya? Ok. Buenos días. Qué bueno que muchos jóvenes están participando aquí y tienen muchos años por vivir, pero para los que estamos un poquito grandecitos, pues ya no nos quedan tantos años y yo quisiera saber que las cosas se hicieran mucho más rápido, porque eso de que despacito nos vayan a bajar la luz o la energía, pues eso ya no es posible tolerarlo, porque estamos fuera de competencia. Y se han hecho proyectos transeccionales. Yo estuve en un proyecto transeccional para la producción de algodón y lo tienen perdido porque pensábamos producir algodón en México y vamos a llegar hasta 2,5 millones de pacas. Esto se hizo en el año del 2012 y hasta ahorita en el 13 y en el 14 como que se olvidaron de ese proyecto que se fue en la Secretaría de Agricultura. Y el otro tema es la seguridad y la violencia en México. Los jóvenes a lo mejor no se preocupan y creen que pueden sus hijos y sus nietos vivir con la violencia con la que se está viviendo. Yo digo que no. Yo que soy una persona ya con unos años más, tenemos ya el problema en la Ciudad de México del derecho de piso. Aunque usted es el representante de la Secretaría de Economía, también puede tratar de plasmar de que la seguridad y la violencia que tenemos en la Ciudad de México y el derecho de piso impide que uno pueda dormir tranquilo, porque sus nietos de uno o sus bisnietos del otro, pues ya no sabe uno qué les va a pasar. Y los jóvenes, pues a lo mejor creen que van a vivir muchos años con esta violencia y yo creo que no es tan fácil. Muchas gracias. Gracias, señor Mayer. Tomamos la última, Rafa. Rafael Saga de Sajís. Walmart en Estados Unidos se comprometió con el presidente Obama a comprar 50,000 millones de dólares adicionales, incluyendo textiles. ¿Usted cree que en la agenda de la Secretaría de Economía podríamos tratar de hacer algo similar? 50,000 millones hechos en Estados Unidos. Sí, de productos hechos americanos. Sí. Ok. Secretario, ¿tiene usted algunas preguntas? La primera pregunta, bueno, empezaría por una reflexión. Estamos en que en mes de marzo llevamos 16 meses de gobierno. Yo puedo entender a Mayer de que la insatisfacción y la sensación de que ya urge que las cosas cambien, pues se viene acumulando durante muchos años. Pero nada más les recuerdo que llevamos 16 meses, 12 más 4, 16 meses de gobierno. Y en 12 hicimos 6 reformas que teníamos 20 años que no habíamos podido hacer. Nada más les pido que tomen en cuenta, con su desesperación y con la necesidad de que las cosas se sientan, de que este es un gobierno que lleva 16 meses y en 16 meses ya procesó 6 cambios constitucionales que no se habían podido hacer en los últimos 20 años. Y en ese sentido sí, hay muchos problemas, y muchos problemas que venimos arrastrando y que venimos acumulando, y que tienen que cambiar, y que tienen que recomponerse, y que tienen que reconducirse. Y que lo tenemos que hacer a través de estos diálogos, a través del compromiso y a través del trabajo que tenemos que ejecutar. Entonces, bajo ese contexto y ese marco, déjenme ir abordando cada uno de los temas. Por ejemplo, zona fronteriza.
Zona fronteriza, como tú recordarás, fue el último regalo que nos dejó el presidente Calderón. Fue una sorpresa que muchos de ustedes ni siquiera se les había avisado. Me acuerdo a Pressburger que me habló, yo estaba de presidente de la Comisión de Economía y estaba totalmente sacado de onda porque nadie les avisó la ampliación que se hizo en Baja California del decreto, ¿no? Lo único que hizo esta administración es frenar el proceso de desgravación que ya está ahorita muy bajo. Somos un país que en promedio tiene un arancel de 4.6%. Frenarlo la siguiente etapa. O sea, nosotros no establecimos la política ya venía ejecutándose. Pero si le quitaste a la frontera el IVA del 11, pues no podías darle dos trancazos en el mismo momento, ¿no? Entonces simplemente es una cuestión de lógica básica de política. O sea, si ya con la reducción del IVA nos querían cocinar en leña verde, si les mandamos los dos trancazos de que también te voy a eliminar la preferencia arancelaria de frontera, pues hubiera sido una doble medicina amarga para el mismo sector de la población. Entonces lo único que hicimos fue frenar el proceso de eliminación paulatina que llevaba el régimen diferencial arancelario de frontera, que en su momento se va a retomar. Le dimos simplemente una ventana de 3 años para que el trancazo del IVA lo pudieran absorber en fronteras, que se tenía la justificación completa para hacerlo. No hay ningún país en el mundo que maneje entre frontera e interior sus esquemas de impuesto al valor agregado diferenciados. México era el único país en el mundo que tiene un sistema de esa naturaleza. Entonces, aclarando, amanece temprano, nosotros no establecimos la política, lo que hicimos fue simplemente diferir el proceso porque estábamos dándole 2 impactos al mismo tiempo de frontera. Dragon Mart, fue un tema que repasamos en Concamín la última vez que nos tocó, como hoy a mí, un formato de esa naturaleza. Les recuerdo, el proyecto no está en mi escritorio, no conozco personalmente a los inversionistas, a mí no me han pedido ni un permiso de importación, no me han pedido absolutamente nada, a la Secretaría de Gobernación no le han pedido permisos de inmigración para personas de continentes asiático, etcétera.